En internet tenemos de todo, desde vídeos de droides electromagnéticos, mensajería instantánea, puedes hacer la compra desde el sofá, incluso ver las fotos que sube tu ex con su nuevo novio, deja de seguirla ya. Pero no tienes ni puñetera idea de cómo funciona, y es más, te quieres dedicar al mundo de la informática y no tienes idea de lo que es la capa OSI. La capa OSI es un método de estandarización que se creó en los años 70, a raíz de la expansión de la tecnología de aquel entonces. Para ponernos en situación, la década de los 70 se inició con la era de los microprocesadores. En 1971 salió a la venta el primer procesador comercial, el Intel 4004. A raíz de aquello comenzó el auge de las computadoras personales. En 1975 se lanzó uno de los primeros ordenadores personales, el Altair 8800. En tal año se fundó Microsoft, sacando la primera versión compatible para PC del lenguaje de programación BASIC, al que llamaron Altair Basic. Sí, tampoco se rompieron la cabeza. En el siguiente año se fundó Apple y lo demás ya lo sabemos. ¿Y qué es esto de las capas OSI? OSI es un estándar para las comunicaciones de sistemas de red. ¿Un estándar? Sí, un estándar para las comunicaciones. El patrón para que tu ordenador de Apple se pueda comunicar conmigo, que tengo un ordenador de Windows. A raíz del boom tecnológico, cada marca tenía un sistema de comunicación, que si no tenías el mismo ordenador o sistema haría imposible muchas de las comunicaciones y realización de muchas tareas. Es decir, no habríamos llegado a lo que hoy en día conocemos como Internet. Es más, por la década de los 70, la ARPANET se extendió siendo la precursora de Internet. Al fin y al cabo, esto del estándar es como tener un idioma mundial. Ahora sabiendo qué es un poco la OSI y por qué existe, la pregunta es, ¿cómo funciona? El estándar OSI lo podemos representar como una torre de 7 pisos. Cuanto más bajemos los escalones de esa torre, nos encontraremos yendo a la parte más física, la del hardware. Y cuando más subamos, estaremos en la parte menos tangible, la del software, y vamos a sumergirnos en cada bloque para ver qué tiene cada uno. Y sí, ya sé que he estado bastante desaparecido, de hecho mi último vídeo es de hace 3 semanas, pero bueno, ya terminé por lo menos el ciclo, ahora me tocan las prácticas y creo que sería muy interesante hacer un vídeo de mi experiencia haciendo sistemas microinformáticos. Ya como un quema. En el primer bloque nos encontramos la capa 1, el hardware. Estamos en la capa más baja, la que más se acerca a lo físico. Aquí nos encontramos la estandarización de dispositivos físicos, de la codificación de las señales. En dicha capa encontramos cómo los routers emiten frecuencias electromagnéticas, cómo se debe transmitir los bits que pasan por el cable de Ethernet. En esta capa se definen cuáles son los estándares para que, por ejemplo, un USB-C se considere como tal. Ojo, los estándares nos dicen cómo debe ser algo para que sea compatible y se comercialice con el estándar. No se refiere a que si el iPhone usa un cable diferente a los Android, es decir, no es que Apple con el Lightning, en paz descanse, se haya pasado por el forro los estándares a que para que un cable Lightning se considere como tal, tiene que cumplir ciertos patrones. Esto tiene que estar claro. Los estándares es para que algo se considere como tal, cumple ciertos patrones que se han estandarizado. Lo de que usen USB-C o no ya es más imagen de marca, aunque haya sido Apple la precursora de dicho puerto. Entonces, la capa 1 se trata de los estándares físicos, de los tipos de conectores de los dispositivos físicos, de cuál es el método de interconexión entre ellos. Así que vamos a pasar a la segunda capa. En la segunda capa nos encontramos con la de enlace de datos. Esta capa se encarga de la conexión entre dispositivos, encapsula y desencapsula los datos de la capa de red al enviarlos y a recibirlos. También se encarga de controlar el flujo y detectar los errores con el CRC, cálculo de verificación de redundancia cíclica. Ahí es nada. Esto analiza si una trama tiene errores, es decir, que la información se altere por el camino. El CRC se encarga de analizar las tramas, descartarlas si es necesario o corregirlas. Otro punto importante es la velocidad a la que se envían las tramas. Si tenemos dos dispositivos y uno tiene un mayor manejo de la velocidad y de los paquetes, mientras que su binomio no, puede haber problemas. Si uno envía 3 paquetes por segundo y el receptor solo puede gestionar 2 a la vez, se acabará saturando. Y lo que sucedería es que perderíamos la conexión. Es por eso que aparece el control de flujo. Funciona de tal manera que los dispositivos acuerdan la velocidad de transmisión a la que trabajarán, solucionando el problema de la saturación. Dentro de la capa de enlace también encontramos el control de acceso mediante MAC de las direcciones físicas, el frame forwarding, que es el encargado de enviar los paquetes de forma correcta a los dispositivos de nuestra red, identificándolos mediante la MAC. Además tenemos la segmentación y el reensamblaje de tramas, es decir, segmentar los paquetes más pequeños y luego reensamblarlos. En la capa de enlace podemos posicionar dispositivos como los switches, los adaptadores o un hub.
y los protocolos más relevantes como el Ethernet, punto a punto o Frame Relay. La capa 2 concentra los dispositivos que controlan acceso o gestionan las tramas dentro de la red local. No enrutan, es decir, yo no envío un paquete con una dirección ya preestablecida. Entonces, si pasa por un switch, lo único que está haciendo es como un mensajero. Oye, lleva este paquete a tal sitio y se lo envía. No traza ninguna ruta ni sale a internet. Es por eso que el router no pertenece a esta capa, sino a la capa 3. En el tercer escalón de la torre nos encontramos la capa de red. Esta capa es la encargada del enrutamiento o fragmentación de paquetes. Como en el anterior escalón, la capa 3 también tiene un control de flujo, para poder adaptar las velocidades de red al envío de paquetes. En este caso, podemos enviar paquetes a través de internet. La capa 3 es la que contiene los enrutamientos. Nuestro router enrutará el paquete para que llegue a la dirección que corresponda. Se encargará de seleccionar la mejor ruta y almacenarlas en una tabla para saber las redes disponibles y las mejores rutas. Dicha tabla se irá actualizando según las condiciones de la red vayan cambiando. Dentro de esta capa tenemos protocolos como el IP, que proporciona las direcciones de la red, el protocolo de control de mensajes de internet, el ISMP o la gestión de grupo, IGMP. Y claro que como los dispositivos de la capa tenemos los routers, las puertas de enlace o los NAT, que bueno, van siendo como dispositivos lógicos porque realmente es el router el que es un dispositivo físico. Imagínate que ahora con todo eso ya en tu red quieres conectarte a echar unas partidas. Enciendes la consola, le das play al videojuego y te va bien. Pero cuando cambias al modo internet, vaya, parece que da un error. Hemos hecho un control de errores, de flujo, hemos enrutado los paquetes, incluso hemos segmentado los mensajes, pero ¿cómo es que se conecta un dispositivo a otro en la red? ¿Con qué protocolo se comunican? ¿O cómo es que si el servidor de internet está en Madagascar, mi mensaje va a llegar allí y lo va a devolver? De esto se encarga la capa 4, la capa de transporte. Algo en común con las demás capas es que contamos con el control de flujo, con la segmentación y el control de errores. Esto es algo que encontraremos en el 99% de las veces. En este caso, la capa 4 se encarga de conectar un servidor de Polonia con un cliente de España. En la capa anterior hemos trazado la mejor ruta para llegar hasta el destino, pero esto es como una frontera. Dependiendo del mensaje, va por un puerto u otro. Si es HTTP, va por el puerto 80, o si es HTTPS, va por el 443. Los encargados de seleccionar estas entradas son los protocolos que tenemos en la capa de transporte. Hay otro punto muy importante dentro de esta capa, y es la multiplexación. Si enviamos nuestro paquete a Polonia, pues no vamos a tener un canal exclusivo para nosotros. Esto es como cuando un repartidor tiene 60 paquetes en la furgoneta. No van todos al mismo sitio, pero usan el mismo canal para llegar. Lo mismo pasa con nuestras trazas. Pasan por routers con otros paquetes, pero ya en esta capa nos hemos encargado de identificarlos para poder separarlos y que lleguen al destino. Ya en esta capa de transporte nos encontramos los protocolos como el UDP, TCP o SSTP, protocolos de transporte. Y como ya comenté al principio, cuanto más subimos en la torre, más nos acercamos al software. Estamos ya en la mitad y ya no solo tenemos dispositivos, sino que también funciones. Contamos con puertos o gateways y con firewalls. Siguiendo con el ejemplo de los videojuegos, llegará un momento en el que dejes de jugar o que pares la partida porque tienes algo que hacer en ese momento. Entonces, en el momento en el que tú pares, dejarás de enviar paquetes, pero seguirás ocupando ancho de banda del servidor para mantenerte conectado. Esto puede perjudicar a otras personas que quieran entrar. Si sigues ocupando ancho de banda sin interactuar o porque no se cerró la sesión como se debía, vas a ocupar espacio para que otro jugador lo pueda utilizar. Y esto se gestiona con la capa número 5. La capa de sesión es la encargada de establecer, mantener y terminar sesiones. Esto funciona haciendo reconocimiento. El servidor preguntará si sigues estando ahí, o el dispositivo mandará un mensaje de "me voy" y se cerrará la comunicación. Si esto no pasara, pues como en el ejemplo anterior, estarías ocupando espacio para mantener la sesión abierta. Teniendo estas conexiones de sesiones, hay que tener también un control. En esta capa se establecen y coordinan los diálogos e intercambio de información entre uno y otro, como también la sincronización. No puede ser que yo esté jugando al FIFA y mi compañero meta un gol y yo vea que el balón lo tiene el contrario. Se debe sincronizar la información para que todo vaya acorde. En la capa 5 encontramos protocolos como NetBIOS o el RPC y las funciones como el inicio de sesión o transferencia de archivos en remoto. Ya casi acabamos con las capas OSI. Tenemos conexiones, tenemos el transporte, la sincronización, pero ¿cómo representamos estos datos? Recordemos que estamos dando estándares de comunicación entre dispositivos. Hasta ahora todos los estándares han sido de cómo se deben conectar y cómo deben manejar la información, pero ¿y cómo
cómo se debe presentar la información, en la capa 6 se dicta todo esto. Capa 6 o capa de presentación. Aquí se regirán los estándares para la codificación y encriptación de los datos, es decir, cómo se protegen esos datos y cómo se manejan para mantener la integridad del mensaje. Además, tenemos la compresión de los datos. Reducir el tamaño de los datos que se transfieren es importante a la hora de enviarlos. Esto es mucho mejor. Reducir el peso de los archivos viene muy bien a la hora de transferirlos. La capa 6 rige pues los estándares de datos, como la traducción de datos, los protocolos relevantes en este escalón serían SSL o TLS, y los protocolos de formato como JPG, GIF o PNG. En las funciones tenemos el correo electrónico o navegadores web. Con estos programas vemos información, de hecho nos la traducen, también la encriptan y la comprimen o codifican. En la capa 6 ya hemos podido ver algunas de las funciones de la última capa, la capa que más se acerca al software, la capa 7, aplicaciones. Culminando con la pirámide OSI, el último escalón es el séptimo. En la capa 6 tenemos la presentación de la información y en la 7 comunicación de dicha aplicación. La cúspide de la pirámide se encarga de proporcionar los servicios en red a aplicaciones del usuario final. Aborda la transferencia de archivos o navegabilidad. Es independiente de las aplicaciones, pero se encarga de que funcione correctamente todos los requerimientos que ésta necesita, de la interacción, de la conexión, etc. En la capa 7 encontramos protocolos como HTTP o FTP, protocolos de transferencia de datos. También tenemos TLS o SSL, como en la capa anterior, que son protocolos que se encargan de encriptar y garantizar la seguridad de la comunicación. Esta capa se encarga de pulir los últimos detalles para que todo funcione como debería. Y bueno, hasta aquí el vídeo de las capas OSI. Espero que te hayas enterado, te hayas podido hacer una idea. Sí que es verdad que aplicarlo no lo vas a aplicar todos los días, pero bueno, si estás haciendo algún tipo de examen de informática, seguramente te piden que sepas partes de las capas OSI y las vas a escuchar mucho, por lo menos en clases de redes o en redes. Te va a servir saberlo, pero el conocimiento no ocupa lugar. Así que bueno, espero que te haya gustado, que te haya entretenido, lo hayas entendido. Le des un like, apoyes, compartas, te suscribas. Y en el siguiente vídeo nos vemos. Adiós.